Ey, qué pedo amistades. Yo soy... ¿Y qué onda amigas? ¿Cómo están? Espero estén increíble y si no estaban increíble, no se preocupen porque la Sailor ya subió un nuevo video y se la van a pasar bomba. Amigas, amigos, amistades. Para el video de hoy quise seguir con la temática del mes del amor, la amistad. Y aunque ya pasó San Valentín, sentí que sería apropiado hacer este video para este mes. Que para este video vamos a tener una edición especial de Ultratumba donde solo vamos a hablar de casos de amarres. Así es, amigas. Los amarres. Hay mucha gente que no puede aceptar que alguien no quiere estar junto a ella y recurren a brujería, amarres. Y pues amigas, yo solo quiero decir la frase que cuando te toca, ni aunque te quites. Y cuando no te toca, ni aunque te pongas. Así que bueno, amigas, si quieren pasar una terrorífica noche escuchando relatos de amarres, vengan y acompáñenme en esta terrorífica aventura que va a ser escuchar relatos de amarres. Te escribo desde Coatzacoalcos, Veracruz, para contarte la historia de brujería de mi tía y de cómo logró hacer un amarre gracias a una revista. Mi tía, cuando era una adolescente, tendía a comprar mucho esas revistas de Tú y revistas así adolescentes. Si no son de México, las revistas Tú eran las revistas más populares para adolescentes como para en principios de los 2000 y así. Yo recuerdo que en esa época ella estaba obsesionada con un chico de su escuela y yo convivía mucho con ella ya que ambas vivíamos con mi abuelo. El caso es que una noche decidimos ver películas en su cuarto tipo Noche de Chicas. En eso, ella sacó una revista y dijo que la acompañara a hacer un hechizo que había visto en una revista para atraer al chico que le llamaba la atención. El hechizo parecía tan sencillo que se me hizo tan ingenuo al momento. A pesar de que yo estaba chica, lo vi inofensivo. A los días de eso, mi tía empezó a portarse distante y deprimida, lo cual fue algo alarmante para todos. Pasaron los meses y ella iba empeorando. Incluso dejó de procurarse físicamente y lucía deprimida. Le preguntábamos qué sucedía y ella no sabía ni explicar qué es lo que le pasaba. En mi casa son muy de ir con brujos cuando pasan situaciones así, a lo que llevamos a mi tía que la revisaran. Y lo primero que le preguntaron es que si había hecho algo espiritual, porque se podía ver que traía algo cargando, a lo cual mi tía confesó lo que hizo. El brujo le explicó que a veces abrimos portales sin querer por trabajos o rituales que parecieran inofensivos, pero que así le abrimos puertas a demonios o muertos que se aprovechan de nuestras necesidades. Mi tía tuvo que tener varias sesiones con el brujo para poder limpiarse de lo que hizo. Así que solo como consejo para tus oyentes es que por favor no hagan o sigan cosas que ven en revistas, TikToks o redes. A veces no sabemos lo que puede llegar a nuestras puertas. Exactamente, amigas, yo muchas veces les he dicho, nunca se pongan a intentar hacer cosas raras así como hechizos, brujería, lo que sea, si no le saben a ese pedo. Porque amigas, puede que funcione, puede que no, pero así como puede que funcione, puede que abran portales, puede que les pase lo que le pasó a ella, que traía algo arrastrando y pues en caso de que algo así les pasara, no les gustaría saber qué es lo que las está siguiendo. Pero bueno, sigamos. Hola Sailor, me atrevo a escribirte esta anécdota, la cual considero que podría ser poco ético debido a mi profesión, pero que me dejó impactado de cómo las cosas espirituales sí tienen impacto en nuestra salud. Soy doctor en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz. Hace aproximadamente 4 años llegó un paciente a mi consultorio con dolencias y con una afectación en la piel muy grave. La piel de su pie se le estaba formando una necrosis en la piel, es decir, se le estaba muriendo el tejido y por lo tanto eso hace que exista una amputación. Muy preocupado, lo canalicé a unos estudios biométricos para saber si era diabético, ya que esos síntomas son los comunes de esa enfermedad. Esa consulta la sentí muy pesada. Yo no creo en cosas así,
pero puedo decir que al atenderlo sentí una pesadez en los hombros muy fuerte. Ese mismo día le comenté a mi madre y como buena veracruzana me dijo que ese joven traía un muerto o algo parecido. Honestamente, lo tomé a la ligera, pero esa misma noche tuve pesadillas en la cual veía a ese paciente con la piel negra, con gusanos caminando en sus extremidades. Él no podía hablar, pero yo sabía que me pedía ayuda. Sentía su desesperación y cómo apretaba mi brazo. Me levanté enseguida y pude notar que mi brazo estaba rojo, como cuando alguien te aprieta muy fuerte. Honestamente, lo dejé pasar y empecé mi día normal. A los 2 días me visitó ese mismo paciente con sus resultados y todo parecía estar perfecto, así que recomendé reposo, unas cremas con antibiótico y pastillas para combatir la supuesta infección. En ese mismo día, al levantar y ordenar mi consultorio, pude escuchar cómo tocaban la puerta de mi baño de manera muy brusca. Me armé de valor, abrí y no había nadie. Le comenté al chico que por favor fuera a verme a mi consultorio en una semana para ver su avance y poder verlo. Durante esa semana tuve pesadillas que lo implicaban a él. La más fuerte fue lo que parecía no ser una pesadilla. Soñé que me levantaba y que de mis paredes escurría lo que parecía ser miel, y pude notar en la esquina una persona mirándome, y al acercarse más a mi cama pude notar cómo todo su cuerpo estaba lleno de granos y con supuración, o sea, salir líquido amarillo de sus heridas. No podía moverme y solo escuchaba cómo ese ente gruñía al verme como si me fuera a atacar. Pasó una semana y el paciente regresa. Noté en su semblante felicidad. Me comentó que había estado mejorando y que su piel estaba formando tejido. Logré ver su piel y era correcto. Me puse muy feliz porque estuve una semana pensando en su avance. Le comenté que el tratamiento había avanzado bien, en lo que me interrumpe y me dice que me contaría algo, pero que estaba seguro que lo tomaría loco. Le dije que me contara. Lo que me platicó me dejó impresionado. Al notar no tener avance en su salud, su familia optó por llevarlo con una bruja a las afueras del pueblo. La bruja enseguida le dijo que traía cargando un muerto y al limpiarlo y analizarlo, dio con que su ex esposa le había hecho un amarre con miel para que él viviera pensando en ella y a su vez tenía un entierro. Todo esto con el fin de que él fuera arrastrándose a casa de ella a rogarle en un estado de gangrena en todo su cuerpo. Lograron hacerle limpias y trabajos para liberarlo. Hay cosas de mi profesión que me asombran cada día más, pero este tipo de anécdotas nunca dejarán de sorprenderme y no queda más que cuidarnos de todos con los que nos relacionamos. Saludos desde Tierra Blanca, Veracruz. Espero algún día puedas visitar Veracruz, ya que aquí abundan historias sobre cosas paranormales. Muchas gracias y sigo y justo sí quisiera ir a Veracruz. Y justo sí quisiera ir a Veracruz como en labor de investigación y a ver ese tipo de cosas. Pero les mentiría si les dijera que no me da un poco de miedo, que no sé, vaya a ir yo nomás, que vaya a ir yo en modo influencer y así, y que a alguien de allá no le parezca. Por ejemplo, si voy a Catemaco o algo así, pues quién sabe qué me pueda pasar, ¿saben? Pero bueno, muchas gracias por compartir este relato y sigamos. Todo comienza con mi padre, el cual siempre fue un hombre abusivo y que le fue infiel a mi mamá en muchas ocasiones. En una de esas ocasiones conocí a una mujer muy joven, le pondremos Lupita. Bueno, Lupita nunca se enteró de que mi padre era casado y ambos llevaron una relación muy larga de al menos unos 3 años. Como es de esperarse, mi mamá terminó sabiendo de este amorío y fue a confrontarlos a los dos. Le dijo a mi padre que si no dejaba a Lupita, se olvidara de que tenía familia e hijos. Por obvias razones, mi padre dejó a Lupita, la cual no aceptó que mi padre la dejara y le agarró un odio a mi mamá, lo que la llevó a hacernos brujería a mi mamá y a mis hermanos. Los sucesos raros comenzaron exactamente 2 semanas después de que mi padre la dejara. Primero, se empezaron a escuchar pasos en el pasillo de mi casa a altas horas de la madrugada. No tomamos mucha importancia, ya que pensamos que tal vez era algún vecino y que por las paredes delgadas se traspasaba el sonido. Lo que vino a continuación fue lo que empezó a alarmar a mi mamá. Un cuervo muerto apareció en nuestro patio trasero debajo de una maceta. El cuervo estaba abierto por el pecho y tenía hilos, gusanos, alfileres y mechones de pelo dentro de este. Mi mamá
Sacada de onda agarró el pájaro con unas tenazas y lo echó a la basura, lo cual fue un error, ya que con esto se desataron cosas peores. Nos empezaron a despertar en la noche con gritos horribles. Empezamos a ver sombras y reflejos de algo negro en toda la casa. A mi mamá la ahorcaron mientras estaba dormida e incluso la tiraron de las escaleras. Mi madre siempre ha sido una mujer muy bonita, pero de repente empezó a subir de peso. Empezaron a aparecerle arrugas, manchas, ojeras, granos e incluso su piel se veía reseca. También le salieron unos quistes en los ovarios y estuvo a nada de tener cáncer. Estuvo internado en el hospital unos 3 meses, casi morí. En esos tiempos yo tenía un bebé de juguete que lloraba y decía palabras, pero después de un tiempo se quedó sin pilas y no le pusimos otra vez. Pero esa bebé sonaba varias veces en la noche sin tener batería, por lo cual mi madre terminó tirando a la basura esa muñeca. Y así fueron casi 6 meses de estar aguantando y soportando esos sucesos, hasta que llegó el día en el que mi madre llegó a su límite, ya que una lechuza bajó a burlarse de ella mientras barría el patio. La misma lechuza la tomó del pelo y dejó excremento en la ventana de mi cuarto. Fue por esto que mi madre fue con una curandera y esta le dijo que Lupita había hecho este embrujo para que nos fuera mal y aparte quería a mi madre muerta. También le dijo que mi papá estaba amarrado, ya que él volvió con esta mujer en el tiempo que mi mamá estuvo internada en el hospital. Nos hicieron una limpia a mi familia y a mí. También vinieron a bendecir la casa, pero nada volvió a ser igual en la casa y actualmente siguen pasando cosas. Si quieres que te cuente más experiencias, házmelo saber. Al final, a Lupita se le regresó todo el mal que nos hizo y lo último que supimos de ella es que parecía que iba a morir. Después desapareció y ya nadie ha vuelto a saber de ella. Te sigo desde que grababas videos arreglándote para la prepa. Espero y siempre sigas con esas vibras tan bonitas que tienes. Muac. Ay, amiga, me encantó. Pero empecé a grabar videos cuando estaba en la uni, entonces me arreglaba para la uni. Pero bueno, amiga, por favor, sí. Siempre nos interesa escuchar más historias, entonces si ves esto, por favor, manda más relatos de lo que ocurre en tu hogar. Gracias y sigamos. Te contaré el día en que mi casi algo me hizo un amarre y me di cuenta de este hasta 2 años después de dejarlo. Bueno, Sailor, a este güey lo conocí hace unos años porque es mejor amigo de mi primo desde que eran unos infantes y su familia era muy amiga de mi familia paterna, pero yo lo conocí ya después porque no visitaba mucho a mi familia hasta que a mi padre se le ocurrió la idea de pasar la Navidad en casa de mi abuela, su mamá. Un día, en donde estábamos mi primo y yo jugando tranqui a las cartas, este güey se apareció y me empezó a coquetear así de la nada. No le presté atención porque pues no lo conocía. Ya después, desde ese día, empezó a querer llamar mi atención, yendo muy seguido a visitar a mi primo nomás para verme. Pasando el tiempo, ya para Año Nuevo como es de costumbre, mi familia organizó una peda y pues este vato fue invitado, pues al ser bestie de mi primo tenía que estar ahí. El tipo me empezó a decir que le gustaba y que si quería salir con él, y yo sacaba de onda porque no lo conocía tanto. Solo acepté conocernos y ya después ver qué onda. Pues pasó el tiempo y tuvimos que regresar a mi hogar. Mi abuela vive en un pueblo a 2 horas de mi ciudad. Nos mensajeábamos y venía de visita a casa de mi tía de vez en cuando para verme y así empezamos a hacer como un casi algo. Cuando le di entrada, empezó a ser muy intenso. Te juro que a veces no soportaba su intensidad. Cuando empezó a ser demasiado celoso, a un punto de celarme hasta con mis mejores amigos, le dejé de hablar, porque detesto a las personas inseguras, súper celosas. Así que le dejé de hablar y me alejé de él. Pero un día así de la nada, sentí un perfume muy conocido. Este güey solía usar uno en específico que me gustaba mucho, así que supe al instante a quién le pertenecía. Me pareció súper extraño sentir su perfume y fui a revisar si él estaba de visita en casa de mi tía, ya que ella es mi vecina. Su casa estaba literal a 2 metros de la mía. Pero no, Sailor, no había nadie en casa de mi tía. Lo dejé pasar porque pensé que quizá estaba alucinando. Pasaron los días y de vez en cuando sentía su perfume con más intensidad y empezó la extraña sensación de escribirle, hablarle, querer estar con él, a un punto que terminé escribiéndole y le di otra oportunidad.
Pasó el tiempo y empecé a sentirme incómoda con él. Me sentía muy mal. Quería dejarlo porque primero estoy yo antes que alguien, pero algo no me dejaba. Me sentía muy mal y lloraba porque quería alejarme y no podía. Un día reuní valor y lo dejé. Te juro que cuando le dije que ya no quería estar con él, sentí libertad. Sentí como un peso se quitaba de mis hombros. Pasó el tiempo y este hombre seguía de intenso al punto que tuve que contarle a mi papá sobre eso, y mi papá me dijo que si seguía así, le pondría una orden de alejamiento por acoso. Pasó el tiempo y no supe más de este vato porque cambié de número de teléfono y borré mis antiguas redes sociales. 2 años después, un día que estaba en mi TikTok, en mi para ti, me apareció una chica que hablaba de amarres con perfumes. Sailor. Cuando escuché todo lo que comentaba la chica en el video, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo porque yo sufrí de los mismos síntomas de los que ella hablaba. En fin, de vez en cuando lo veía cuando iba de visita donde mi abue, pero mantenía la distancia porque no podía acercarme a él debido a la máxima incomodidad que sentía y claramente por el acoso que sufrí por él. En fin, la última vez que lo vi fue hace mucho tiempo porque me mudé de país. Eso es todo, Sailor. Mándame un saludito a mi Katherine y a mi hermana Ariana Giselle. Un saludote a Katherine y Ariana Giselle. Y postdata, se me olvidó mencionar que también supe que ese hombre venía de una familia que se dedica a la brujería. Muchas gracias por compartir este relato. Qué bueno que te pudiste zafar de eso por tu cuenta, porque hay gente que no pasa por la misma suerte, amiga, y tiene que, literal, recurrir con brujos y todo para poder volver a estar en paz. Pero bueno, sigamos. Te escribo desde Acámbaro, Guanajuato. Bueno, mi historia empieza en el 2017. Conocí a un hombre del cual estaba estúpidamente enamorada, pero significativamente estaba súper enculada. No podía dejarlo. Se hizo una relación tóxica en pocas palabras. Antes de terminar con él, en pláticas, me había dicho que conocía una bruja y esa misma bruja le dijo que yo le estaba poniendo el cuerno. Queda claro, sí se lo estaba poniendo. Se hizo una relación tóxica en pocas palabras. Entonces, terminé con esta persona y puse tierra de por medio. Después de bastante tiempo, había notado que todas mis relaciones fracasaban. No duraban más que un mes, 3 semanas. Una de las últimas relaciones que tuve duró solo 3 meses. Casualmente, de puro juego fui con mi mejor amigo a visitar una bruja. Esa bruja me dijo que me habían hecho un amarre. ¿Cómo lo dedujo? Me hizo una limpia con un huevo y en el huevo parecía cómo estaba amarrada. Y como el amarre ya tenía moho, este amarre tenía aproximadamente 5 años, a lo que empecé a sospechar e hice mis cuentas. Dije, fue este güey, pero después empecé a notar varias situaciones en las cuales me estaba dando cuenta que sí me habían hecho un amarre. Por ejemplo, los síntomas de los cuales sí presentaba. Cabe destacar que no quise indagar más al respecto, pero seguía presentando los síntomas y seguían habiendo fallas en mis relaciones. Después, en cierta peda, un amigo que lee el tarot me volvió a confirmar que traigo un amarre. Me dijo que no podía tener otro tipo de relaciones más que pasajeras. Estoy viendo la posibilidad de quitar ese amarre. Si lees este relato, mándale saludos a mi hermana Jessie. Le decimos la China. Un saludote a Jessie, la China, y a ti. Un beso. Ay, amiga, pues parece que ya tienes contacto de bruja y todo, entonces. Aunque no creas tanto en eso, lo que sea, ya van 2 personas que te dicen que si tienes una amarre, amiga. Entonces, yo sí iría a intentar quitármelo. Pero bueno, sigamos. Esta historia me la contó mi papá. Me lo contó a mí hace 1 año y desde ese entonces no ha querido hablar del tema otra vez. Cuando mi papá tenía 21, era una persona muy sociable y todos hasta el día de hoy lo conocen muy bien por el lugar donde vivimos. Por azares del destino, conocí a una mujer de 29 años, casi 30, con la que comenzó a salir. Pero el problema era que la mujer era casada y vivía con su esposo. Mi abuela no estaba de acuerdo con esa relación, pues esta señora, aparte de ser cansada, consumía demasiado el tiempo de mi papá y él ya no parecía ser él, ya que solo andaba tras ella. Después de un par de meses, mi papá estaba decaído, había perdido su esencia y estaba deprimido. En ese punto, él no sabía qué le ocurría, él nunca había sido así e incluso la familia se lo mencionaba. En aquel tiempo, él creía mucho en la brujería y el esoterismo,
por lo cual recurrió a hacerse una limpia. Uno de sus amigos le recomendó a un señor que era muy bueno en esos asuntos y lo contactó. El señor visitó a mi papá. En ese entonces, mi papá había construido un cuarto encima de la casa de mi abuela. Ese lugar también fue limpiado, pues ese era el lugar donde él descansaba, y llegaron a encontrar parte del trabajo de brujería de esa señora. El señor le dijo a mi papá que una mujer le estaba haciendo brujería además de un amarre, y que con esa limpia no sería suficiente para poder librarse de eso. Nuevamente, este señor derivó a mi papá con otro señor, pero esta vez era un chamán. Mi papá viajó a otra ciudad para asistir a una de las reuniones que hacía ese señor. Él relata que tuvo una experiencia que hasta ahora lo hace llorar al recordarla. Una de las cosas que menciona es que a cada asistente le hacían pasar con los ojos cerrados y le decían algo que los identificaba a ellos o al dolor que tenían. Cuando fue el turno de mi papá, le cantó una de sus canciones favoritas, pero no era su favorita porque fuera feliz o lo pusiera alegre, sino porque se identificaba con el dolor de la canción. Luego de esa experiencia, mi papá regresó como lo era antes y a la vez protegido. La mujer se dio cuenta de que su trabajo ya no le funcionaba y comenzó a buscar a mi papá desesperadamente, pero él la evitaba. Mi papá consiguió una nueva pareja, mi mamá, y la señora se presentó con mi mamá y le habló mal de mi papá. Le aseguró que mi papá nunca amaría a mi mamá. Hasta el día de hoy, esa señora vive cerca de nosotros, pero mis padres no me han querido decir quién es, pues dicen, ya nos hemos topado con esa señora y ha cruzado palabras conmigo y mi hermana. Por último, la habitación de mi papá que mencioné al principio ahora es parte de mi casa y hasta ahora siento vibras muy feas en ese lugar. Antes fue la habitación que compartía con mi hermana mayor e incluso una vez llegué a ver a una mujer con un vestido blanco ahí, pues siempre he sido sensible a esas cosas. Cuando se los conté a mis padres, se quedaron callados como si supieran de quién se trataba. Ahora es el estudio de la casa, porque llegó a ser imposible dormir ahí. Se llegaron hasta escuchar que alguien corría encima del cuarto, pero arriba de este estaba completamente vacío. Pronto nos mudaremos y eso me hace feliz, pues siento que las malas vibras de ese cuarto se están propagando por toda mi casa. Te mando un saludo desde Perú. Un saludote hasta Perú, un beso. Así es, amigas, o sea, ven que tal vez mucha gente piensa que cuando hace un amarre o lo que sea, solo le va a afectar al amarrado, digamos. Y pues con esa historia nos damos cuenta que en general va a terminar afectando a todo su entorno y a las personas con las que se relaciona. Pero bueno, sigamos. Te va un poco de contexto. A mí desde pequeño me ha gustado el tema de la santería y brujería, y hace ya 3 años que lo practico en una buena totalidad, desde hechizos hasta lecturas de mano. Hace un par de meses, en septiembre, mejoré una relación amistosa con una amiga que le pondremos Claudia. El caso es que ella se enamoró de un güey que es muy atento con ella, le regala flores, etc. Las vacaciones por Navidad se acercaban y pues ellos se dieron un tiempo porque el vato parecía ser que tenía otra. Entonces, mi amiga quería que le hiciera un amarre. Como yo en ese tiempo necesitaba dinero para los regalos de mis papás, pues acepté y empecé a trabajar. No te miento, empecé a trabajar desde las 12 de la noche hasta las casi 4 de la mañana. En cuanto terminé, yo quedé muy cansado energéticamente y de ánimos, porque no me sentía bien por hacer eso, pero necesitaba el dinero. Cuando me fui a dormir, tuve un sueño muy realista. En el sueño, yo los veía a los dos casados y hasta casi que con un hijo, pero al terminar las vacaciones, yo me reuní con mi amiga para preguntarles que cómo iba con su querer. Ella me dijo que estaban muy felices y que ya no tenían discusiones. Para este punto, yo ya casi terminaba mi primer semestre del curso, hasta ya la temporada de exámenes. Yo me sentí muy agobiado por todo, ya que todavía no estaba acostumbrado al sistema y tuve que sentarme a meditar. Y fue cuando me llegó una visión de cómo los dos estaban enfermando hasta morir. Yo enseguida le mandé mensaje a mi amiga y cambiamos todos los planes. Destruí el amarre y mejor decidimos endulzar su relación. En estos momentos me arrepiento de haber hecho eso, porque pues todo regresa y pues por unas semanas entré en unas vibraciones muy bajas y me sentí horrible. Yo tenía una relación con un chico y a raíz de esto terminamos. Ahora
Me siento en perfecto estado, pero ya pensaré 2 veces lo que hago y por qué. ¿Me podrías mandar un saludo para mí? Me llamo Albino. Un saludote, Albino, un beso. Amiga, pues cuídate mucho al estar haciendo ese tipo de trabajos, porque pues al hacer ese tipo de trabajos, porque exactamente, amigas, en la brujería todo se regresa, entonces, truchas. Y no sabía de los endulzamientos. ¿Cómo son los endulzamientos, amigas? Bueno, ya sé que ponerme a leer cuando termine de grabar esto. Sigamos. Empecé a salir con este chico en 2020. Todo lindo en nuestra relación. Un día me regaló una pulsera, la cual me comentó que nunca me la quitara. Yo, como estaba enamorado de él, le hice caso. Pasaron los días y mis amigos me comentaron que me miraban más decaído y triste, pero no les hice caso ante eso. Cada día yo me veía más demacrado y delgado, al punto que desarrollé anemia. Pensé que se debía a mis trastornos alimenticios, así que acudí al médico, pero este no logró ver algo mal en mi salud a pesar de mi pésimo estado. Lo único que me quedaba era recurrir a una conocida que era como una chamana. Ella me dijo que tenía un gran peso encima, pero no lograba ver de qué se trataba. Meses después de visitar a esa conocida, me enteré de la infidelidad que me hizo mi novio de ese entonces. Por el enojo, me quité la pulsera y por arte de magia todos mis malestares se fueron. Arreglé las cosas con él y volví a utilizar la pulsera, así que adivinarás lo que volvió a suceder. Mi anemia volvió, junto con una depresión y una horrible dependencia a este chico. Por mi bien, decidí romper con él. A pesar de lo difícil que fue, lo logré. Tiré la pulsera, pero por alguna extraña razón volvió a aparecer junto a mi mesita. La llevé con esa conocida que mencioné anteriormente. Ella quemó la pulsera, la cual desprendió un olor horrible, y resulta que me tenían amarrado ese chico con un amarre muy fuerte, pero logré liberarme. Mándale un saludo a mi amiga Renata y a mí. Me llamo Jan. Un saludote a Renata y a Jan. Esta historia es vieja, pero reciente para mí, ya que me la acaba de contar hace poco mi abuela y mi tía. Resulta que cuando mi bisabuelo era joven, siempre fue muy ojo alegre e ilusionó a una señora a la cual nunca le dio entrada, porque él ya estaba casado con mi bisabuela y ya tenía a sus hijos. La señora, en modo ardida, le hizo brujería a mi bisabuela, porque su plan era matarla para quedarse con mi bisabuelo. Un día, de la nada, mi bisabuela se enfermó horrible, a un punto de que ni siquiera caminaba, no comía y solo se la pasaba acostada dormida. La llevaron con muchos doctores y le hicieron miles de estudios para saber qué era lo que tenía, pero los mismos doctores decían que le viera por otro lado, ya que por el lado de la medicina no lograban encontrar el problema. Optaron por llevarla con un curandero, el cual efectivamente les dijo que les habían hecho un amarre y con el cual también buscaban matar, lo cual necesitaba de limpias diarias durante mucho tiempo. A lo que cuenta mi tía y mi abuela, decían que la ponían en una manta blanca y abajo una alumbrada. La pasaban por debajo de esta, pero sin que la lumbre la tocara. Incluso cuando le hacían los rezos, el curandero decía que iba a ser del baño de unos colores entre blanco, negro y amarillo, y que sería un olor horrible, pero que era algo normal. Mi tía dice que cuando la cambiaban cuando hacía del baño, sus desechos eran de un color raro y era un olor insoportable. Lo describe como el olor de un animal muerto. Y algo raro que siempre pasaba era que cuando dejaban la puerta de la calle abierta, se metía un perro y se acostaba debajo de la cama de mi bisabuela, cosa que era muy rara. Incluso dicen que cuando se la llevaban a que le hicieran sus limpias, separaban 2 lechuzas en la pared y entre estas se peleaban. Según ellos, suponían que una era mi bisabuela y la otra la persona que le había hecho el mal, y entre ellas estaban peleando. Después de muchas limpias diarias durante muchos meses, hubo mejoría. Mi bisabuela ya estaba mejor y querían saber quién era la persona a la cual le había hecho eso. El curandero dijo que era alguien que siempre los observaba y sabía incluso cuando le llevaban a hacer las limpias. Mi tía, cada que pasaba por la misma calle, se empezó a fijar y siempre estaba una señora parada a la misma hora en la puerta viéndolas pasar. Después de un tiempo, cuando les confirmó que sí era esa señora, dijo que se iba a empezar a poner muy fea, su salud iba a empeorar y cuando la veían se empezó a poner muy gorda, a un punto que ya no podía caminar. Físicamente tenía aspecto de un elefante y una bruja, de tan mal que se puso y al poco tiempo falleció.
pues al parecer se le regresó todo el mal que ella hizo. Eso es todo. Un besote y mándame un saludo. Me llamo Chostan. Un saludote a Chostan. Un beso y gracias por compartir este relato. Mi nombre es Macy y es la primera vez que me animo a mandar mi historia a esta sección, que es sin duda de mis favoritas. De primero, aviso que es una historia que contaré en primera persona, ya que la vivió en carne propia mi abuela materna. También debo mencionar que esta historia viene con contenido gráfico de autodesvivisión, por si alguien es sensible a estos temas. Sin más que decir, empecemos. Si ustedes no quieren escuchar algo relacionado con autodesvivisión, pueden saltarse a este minuto. Corría el año de 1971 en una pequeña ciudad de Coahuila. Vivía con mi madre, padre y hermano mayor al que llamaremos José. José era solo un año mayor que yo, teniendo él 18 y yo 17. Empezaban las fechas decembrinas y José desde antes empezó a tener un comportamiento algo extraño, a lo que nuestros padres atribuían al no poder ver a una chica con la que al parecer tenía una relación, pues ésta se había mudado a una ciudad a un par de horas de aquí. José dejó de ir a trabajar con nuestro padre, salir o visitar a nuestro primo Samuel, que vivía unas cuantas calles de la nuestra, e incluso dejó de salir de su cuarto. Mi madre, una mujer sumisa y entregada al hogar, no hacía más que llevarle la comida en una bandeja al cuarto, tocarle la puerta para avisarle que ya estaba lista y dejársela en el piso para que luego él saliera por ella. La situación avanzó tanto que dejó de salir al baño y empezó a meter botellas y cubetas al cuarto para hacer sus necesidades ahí. Yo intenté alertar a mis padres que su conducta no era normal, pero ellos no le tomaban importancia. Es la edad, ya se le pasará. Era lo que constantemente escuchaba, hasta que llegó el día que jamás podré borrar de mi mente. Mi madre estaba ocupada y me pidió llevar la bandeja con comida al cuarto de José. Lo hice como otras veces que me lo había pedido. Tocaba la puerta y dejaba la bandeja, pero algo raro ocurrió esa vez. Mi mamá notó, al pasar de las horas, que la bandeja y comida estaban en el mismo sitio. Al parecer, algo presintió, ya que empezó a tocar la puerta. Al no tener respuesta, giró la manija de esta y esta se abrió sin ningún problema. Entró y yo por curiosa me asomé junto con ella y lo vimos, colgado en una de las vigas del techo con una cadena de las persianas. Mi hermano se había quitado la vida. Mi madre inmediatamente cayó de rodillas y empezó a llorar con unos gritos desgarradores. Lo que pasó después está borroso. Empecé a sentir que me faltaba el aire, la vista se me nublaba y no sentía las piernas. Recuerdo llegar a la puerta de mi casa, correr y de un momento a otro llegar al trabajo de mi padre que no estaba lejos de casa. Me cuentan que llegué balbuceando y temblando. Varios de los trabajadores y mi padre se me acercaron. José, muerto, techo, eran algunas de las palabras que pronunciaba, pero fueron suficientes para que mi padre saliera corriendo a casa. Yo no pude más y me solté a llorar. Unos compañeros de mi padre, totalmente preocupados, me subieron a la camioneta y me llevaron a casa. Días después del entierro de José, fueron unas tías a visitarnos. Una de ellas era la madre de Samuel, nuestro primo y mejor amigo de José. Le empezó a contar a las demás que Samuel también había estado teniendo comportamientos extraños. No quería comer, se paseaba por la casa, solo en ropa interior, y arrastraba una cobija, ya que en casa de mi tía no tenían puertas más que la entrada principal y el baño. Al parecer, José y Samuel se habían hecho novios de dos amigas, una de ellas algo repudiada en la ciudad, ya que una de sus familiares estaba relacionada con la brujería y prohibiéndole a Samuel volver a verla. Mis tías, cuando fui creciendo, me iban hablando más del tema. Siempre creyeron que esas dos les habían hecho algún tipo de amarre a José y Samuel. Por eso, al mudarse una de ellas y que no fuera posible estar juntos, José cayó en esa depresión que lo llevó al suicidio. La madre de Samuel, al enterarse de los comportamientos que tuvo José, le permitió y casi le rogó a Samuel que fuera a buscar a su novia. No quería que terminara igual que mi hermano. Casualmente, cuando volvieron a estar juntos, Samuel volvió a ser el mismo y sus conductas quedaron atrás. Al pasar los años, Samuel y su novia se casaron y formaron una familia.
Mis tíos y tías jamás aceptaron a la chica, pero siempre le guardaron respeto y la trataron de buenas maneras, más por miedo que nada. Incluso dicen que el día de hoy les sigue haciendo trabajos para mantenerlo a su lado, y sus mismos hijos se han dado cuenta de esto. Lamentablemente, mi abuela falleció hace 3 años, dejándome con demasiadas preguntas que no pude formular cuando me llegó a contar todo esto. Me llegó a contar que en el cuarto de José había una butaca de madera en la cual estaban talladas unas cosas y símbolos raros que nunca llegó a ver bien, ya que mis bisabuelos se deshicieron de ella de forma bastante sospechosa, como si trataran de ocultar o proteger de algo. La casa donde pasó todo aún es de mi familia, y el cuarto del que fue mi tío abuelo aún está, y al entrar, aparte de la vibra rara que tiene, siempre está frío, no importa los grados asantes que esté haciendo afuera, acompañado de algún otro suceso extraño que puede más adelante me anime a contar. En fin, espero que pueda aparecer esta historia. Te deseo mucho éxito, salud y buenas vibras. Muchas gracias, te deseo lo mismo. Y a mí esta historia está muy triste, pero pues siempre hay que recordar que a todas las personas que hacen ese tipo de cosas se les puede regresar al doble. Entonces pues a esta chica que hizo el amarre estoy seguro que no le fue nada bien. Yo soy de Monterrey y mi familia se compone de mi papá, mamá, 2 hermanas y yo. En total somos 3 mujeres. Nada nuevo. Éramos una familia funcional, con un papá muy entregado a nosotras. Resulta que mi papá se dedica a seguridad privada, era escolta de empresarios y gente del gobierno. Siendo guardaespaldas de alguien, en la casa de su jefe, conoció a una de las señoras que trabajaban en la cocina y empezó algo entre ellos. Obviamente, mis papás se divorciaron y todo eso. Al principio, seguíamos teniendo contacto con él, todo normal, pero de repente, su actitud y comportamiento hacia nosotras cambió radicalmente, especialmente hacia mí, ya que yo siempre fui la consentida de él. En cada visita a sus nuevas casas, porque se mudaba muy seguido siempre, mi hermana menor y yo nos enfermamos del estómago. Volvíamos con el cabello duro y seco, con alguna reacción en la piel, e incluso hasta mi mamá decía que nos veía pálidas. Para este punto, mi hermana mayor ya no lo visitaba, solo la menor y yo. En una ocasión, tuvieron un viaje al pueblo de la actual esposa de mi papá, que es de Veracruz. Solo mi hermana menor fue y me dijo que era un rancho donde hasta para ir a la tienda tenías que ir en burro, y que el tiempo que estuvo ahí la llevaron a un tipo de tejabán donde, claro, no la dejaron entrar, pero dice que aún desde afuera podía ver cómo mi papá lo paraba en un tipo círculo de espadas y veladoras con los brazos extendidos, y cómo un señor le pasaba un manojo de hierbas por el cuerpo. Tiempo después le conté eso a una señora que conozco de años y es santera, y me comentó que cada cierto tiempo se tiene que renovar ese hechizo, y que ahora que ella lo había llevado hasta allí, se puede decir que está más reforzado. Actualmente ya no tengo comunicación con él, y al paso de los años, a mi mamá se le han detectado ciertas enfermedades que sí nos tomaron por sorpresa, y solo espero que no tenga que ver con esa mujer y sus cosas. Postdata 1. La señora santera me ofrecía terminar con esa brujería, pero me dijo que todo se le regresaría a esa mujer. La verdad, me dio tentación, pero mi miedo es mayor, ya que actualmente yo tengo una hija y no sé bien cómo me juegue el karma en esa situación. Postdata 2. No es tan heavy mi historia, pero igual quería compartirla. Pero en otra ocasión mandarte de varios sucesos que han pasado aquí, ya que yo vivo en las faldas de un cerro. Gracias por leerme. Saluda a mi hija que dice que es tu sobrina. Se llama Sofía. Ay, qué cute. Un saludote a mi sobrina Sofía. Un beso. Gracias por compartir esta historia y estar esperando más de las que dices que tienes. Hace algunos años, mi tía conoció a un señor, pongámosle Juan. Mi tía y Juan llevaban unos meses de relación y todo marchaba bien, o eso parecía. Resulta que el señor tenía otra mujer, y para esto mi tía ya estaba buscando quien le hiciera un trabajo para que no lo separaran. En ese tiempo, mi mamá salía con un tipo que era brujo y se ofreció a hacerle el amarre. Compraron muchas hierbas, velas
y me parece que alcohol. Realmente no recuerdo mucho, ya que yo tendría poco menos de 15 años cuando pasó. Total, llegó el día y estábamos en casa de mi tía. En ese tiempo teníamos una chihuahua. Me dijeron que agarrara a la perrita y me fuera al cuarto para encerrarme. El cuarto estaba al lado de la sala donde iban a hacer todo. Pasaron unos minutos cuando empecé a escuchar como una especie de gritos ahogados. Al señor le cambió la voz y escuché que dijo: «No, niña, a ti te hicieron algo para que no estén juntos». En eso le dice que quizá vendiendo su alma regresaría a Juan con mi tía, pero que el señor ya no era responsable si funcionaba o no, ya que eso ya no estaba en sus manos. Total, mi tía bien urgida dijo que sí. Acto seguido, empiezo a escuchar cómo vomitaba y lloraba lo desgraciado. La perrita empezó a aullar, cosa que era muy raro. Imagínate el susto que yo traía, pero no salí porque me dijeron claramente que me podía pasar algo. Pasó un rato desde que escuché cómo vomitaba y me llamaron para recoger las cosas. En la sala estaba mi tía como desmayada y se veía que hasta el color se le había ido. Había fotos, ropa del señor, miel y algo como carne. Era más como un animal, pero yo no lo agarré. Todo se recoge con guantes para que no se te peguen las malas vibras del trabajo. Todo esto lo sé, ya que en mi familia mi bisabuelo era brujo, mis tíos también y algunos primos. A mí me decían que tenía potencial para esas cosas, pero realmente siento que esa gente no vive en paz en cuanto se meten a este mundo. No sé cuánto tiempo pasó después del amarre que hicieron y Juan regresó, pero él siempre le decía a mi tía que no la amaba, pero no la podía soltar. El pobre señor desde esos años ha estado así y siempre le recalca que jamás la va a amar y que tampoco siente nada por ella, pero que no la puede dejar, ya que siente que el destino le dice que esté a su lado sin importar que no le interese como mujer. Mi tía cayó en una depresión muy fuerte y su salud deterioró demasiado. Yo realmente quedé con miedo de esas cosas ya que estuve ahí cuando pasó. Bueno, Sailor, espero que te haya gustado. Está un poco cortita, pero sí te puedo decir que son hechos reales. Mándame un saludito si puedes a mí y a mi hermano. Un saludote a ti y a tu hermano. No me pusieron nombres. Un beso y muchas gracias por compartir este relato. Tuve un novio al cual terminé porque sinceramente ya no me gustaba ni sentía lo mismo por él. En fin, le dolió mucho y siempre me hablaba diciéndome que a pesar de que no le quisiera regresara con él, así de mal. Duramos yo creo que 9 meses, pero bueno, yo ya me encontraba en una relación para cuando empezaron a pasar cosas raras. Para esto te doy un poco de contexto. Ya tenía novio nuevo, llevábamos 7 meses y su familia salió de vacaciones, por lo que me quedé de vacaciones en su casa. Esto fue en julio de 2019. Cuando estaba con mi nueva pareja sentía asco, pasé por mucha ansiedad, soñaba con mi ex y su familia y que engañaba a su esposa conmigo. Para ese entonces, su esposa ya estaba embarazada, era súper incómodo, me despertaba nostálgica y preguntándome si hice lo correcto al dejarlo. Después, un día me metí a bañar y escuché su voz gritar mi nombre. Fue tan real que me salí y le grité a mi actual novio si me había hablado, pero no estaba ni siquiera en casa. Soy estudiante de física y sé que muchas veces el sonido simplemente queda vagando en la casa. Existe ese fenómeno y me relajé, hasta que siguió pasando, hasta en lugares que yo no frecuentaba para que se quedara mi voz. Los sueños siguieron, mi ansiedad estaba por los cielos y aún sentía asco. Mi apetito se también y no podía dejar de pensar en él. También, en las noches sentía que me veían, sentía que me agarraban del brazo, se me enchinaba la piel y sí me asusté. En ese tiempo también, mi mamá me dijo que llegó a verme pasar de mi cuarto a la cocina, pero yo no estaba ese día en la casa. Fui honesta con mi pareja, ya que sí me estaba afectando. Para esto, ya habré tenido 1 año y meses que había terminado la relación con aquel sujeto, por lo que se me hacía muy extraño todo. En fin, para octubre del 2019 seguía con los sueños y eran todos muy parecidos, él siempre engañando a su esposa conmigo. Ya estaba harta y me había decidido a ir a la casa de sus papás. Quizás si lo encontraba ahí, no sabía qué hacer. Cuando me disponía a ir, mi mamá me dice que irá a leerse las cartas
y que la acompañara ya que no quería ir sola. Acepté. En definitiva era mejor opción que ir a ver a mi ex con esposa. Llegando la chica que nos va a leer las cartas, me pregunta de la nada si tengo novio. Yo súper sacada de onda y mi ama también, porque íbamos a que consultara a mi ama, no a mí. Le dije que sí y me dijo que si era moreno y le dije que no. Y me respondió que veía un hombre moreno detrás de mí. Me súper asusté, pero no pensé en mi ex, hasta que me dijo que me haría una mini tirada para ver qué onda. Y sí, me había hecho un amarre llamado Ven a mí, y le dije que justo ese día planeaba ir a verlo. Total, que muchas de las cosas que me dijo en verdad coincidían. Me dijo que él tenía esposa y que me mandó a hacer el amarre solo por despecho. Quería que así como él me rogó y buscó, yo hiciese lo mismo. Me asusté un buen y en verdad que me dio más coraje. Pasó. Nunca me dijo cómo quitarme esa madre ni ella se ofreció. Entonces lo dejé pasar, hasta que en enero del 2020 me empecé a sentir igual. Fui a otra lectura y me dijeron que en efecto tenía un amarre. Según ella me lo quitó, pero terminé enterándome que esta bruja me cortó un mechón, lo cual normalmente no se hace para cosas buenas, y me hizo un entierro, ya que después de verla me empecé a enfermar. Fui con la primera bruja y todo bien, me ayudó y me encuentro mejor. Hoy en día hasta aprendí a leer el tarot, protegerme, y con estudios comprendí los efectos de los amarres y en verdad no los hagan. Si realmente aman a alguien, no le provocarían todos esos efectos secundarios. Mándame un beso, me llamo Magnolia. Un besote, Magnolia. Espero estés muy bien, que no te pase esto. Y exactamente, amigas, recuerden, si realmente aman a alguien, no le provocarían todos esos efectos secundarios. El relato comienza de la siguiente manera en el año de 2017. Iba en segundo semestre de prepa, tenía 15 años creo. En esa época comencé a ir al gym, solamente duré como 2 meses pero X. El punto es que iba con otras 2 amigas, siempre llegábamos a las 7 a.m. porque mi turno escolar era en la tarde. Veíamos a los vatos de siempre. Había uno que era igual a Freddie Mercury y otro a Shaggy de Scooby-Doo. En este último se basa la historia. El tipo tenía unos 19-20. Llevábamos aproximadamente una semana en el gym. Este agarró confianza, se me acercaba mucho cuando ya nos íbamos mis amigas y yo, y de mí se despedía de beso. A mí me daba mucha cosa, porque en el gym estás todo sudado, no puedes besar gente, no deberías andar besando gente. Ya hasta me daba miedo ir a recoger mi suéter porque siempre estaba ahí pegado. El vato siempre bien intenso, se acercaba a nuestra área de ejercicio, me hablaba por cualquier cosa, siempre veía oportunidad para acercarse y yo estaba un poco harta porque odio que estén de encimosos. Incluso me envió solicitud a Facebook pero nunca lo acepté. Le pidió el Facebook a mi amiga y de ahí sacó el mío. Todo el día me hablaba por Messenger, pero como ni caso le hacía, pues X. En esa temporada comenzaba a sentirme terriblemente mal. Mi rendimiento académico bajó, mi situación emocional, mis relaciones amistosas, problemas en casa, etc. Yo no tenía ganas ni de levantarme de la cama. Ya casi no iba al gimnasio por lo mismo, pero el vato siempre preguntaba por mí. Una vez estaba acostada en las canchas de la escuela con mis amigos. Teníamos hora libre y un amigo que tenía ese tiempo me puso el dedo pulgar apoyado en la frente y me dijo que no me moviera y tratara de relajarme. Él me dijo cómo me sentía cuando yo no hablaba con nadie de mis problemas o situación emocional. Entonces me dijo que tenía un intento de amarre, que era un muchacho más chaparro que yo, tez morena clara, etc. Lo describió y dijo: él va a un lugar al que frecuentas y siempre está encima de ti. Apenas está experimentando con eso de los amarres. Por eso no le salió como él esperaba. Lo hizo con un cabello tuyo o con un botón de alguna prenda tuya. Entonces me dio un trozo de hoja con unas letras en no sé qué idioma y símbolos raros que escribió con una pluma rápidamente mientras volvía a tocar mi frente. Y me dijo que cuando me sintiera con más energía en la noche, quemara ese papel y dijera algo. Creó una oración, no la recuerdo. Eso sucedió hace como 5 años. Y yo así de, ¿y cómo sabes eso? Y me dice que él es algo así como una persona con un don para sanar. Realmente me sacó de onda todo eso, pero X. No perdía nada con intentar. Lo hice al pie de la letra.
Lo quemé en la chimenea de mi habitación y fui y tiré la ceniza en donde se cruzan los 4 puntos. En fin, de ahí me empecé a sentir mejor y en el gimnasio no lo volví a ver. Desde el día siguiente dejó de ir. Hasta me bloqueó en Facebook y ahí fue donde todo cuadró. Espero que hayas disfrutado de este relato. Mi nombre es Alina. Te mando un abrazo desde Chihuahua. Besos. Un abrazo hasta Chihuahua, Alina. Un beso. Pues mira, amiga, lo bueno entre lo malo. Te habrán intentado hacer un amarre, pero lo bueno que fue por alguien inexperto. Sigamos. Te voy a contar esta triste historia de mi hermana. Mi amiga Pamela me animó a contártelo y espero que el becario le elija. Todo comenzó a finales del 2016. Mi hermana y yo tenemos padres separados y mi madre decidió que estemos un año con mi papá. Nos tuvimos que mudar mi hermana y yo a otro distrito acá en Perú. Al comienzo todo normal. Mi papá es policía y por eso casi no está en nuestra casa, solo mi hermana y yo. Mi hermana es muy tímida e insegura igual que yo y nos cuesta mucho hacer nuevos amigos y cambiarnos de colegio fue una pesadilla. Estaba algo preocupado por ella y lo que menos quería es que sienta que no encaje con nuestro nuevo estilo de vida. Pasaron los meses y ambos ya nos estábamos acostumbrando a esto. Yo hice algunos amigos y ella también, pero acá empiezan las cosas raras. Cabe aclarar que mi hermana es mayor que yo y en su salón llegó un chico nuevo. Este chico es de una familia adinerada y estimada en el lugar que vivo. Sus padres son muy generosos y siempre ayudan a la gente que lo necesita. Este chico desde el primer día que lo vi me pareció algo raro. Había algo en él que me dejaba inquieto. No sabía por qué. A mi hermana le gustó este chico. Él es muy guapo, alto y tiene dinero. Al comienzo, él la ignoraba, no la trataba muy bien, incluso a veces la miraba feo. Yo trataba de aconsejar a mi hermana que salga de ese lugar y que busque a alguien mejor. Ella no me hizo caso. Su mejor amiga hizo una fiesta e invitó a todos los del salón. En esa fiesta, mi hermana y el chico se hicieron amigos. Al parecer tenían cosas en común. Sé que hasta ahora todo es normal, pero te juro, Sailor, desde que ese chico llegó a mi familia, nada está bien. Se hicieron pareja, los dos andaban juntos a todos lados y esto preocupaba a mi papá. A veces el chico venía a mi casa y era incómodo. Por razones de la vida, esta persona se tuvo que ir de mi vecindario por unos meses. Mi hermana entró en un cuadro de depresión y me daba mucha pena verla así. A las noches, ella gritaba demasiado fuerte, como si la estuvieran intentando matar. Tenía que ir a despertarla porque supuestamente tenía pesadillas, pero no creo que fuera solo eso. Yo creo que le hicieron un amarre. Llamaron al padre de la iglesia para ver qué estaba pasando, pero cuando estaba en camino a mi casa, tuvo un accidente y falleció. Nunca llegó y tuvimos que acostumbrarnos a esos gritos de desesperación y dolor. El chico volvió y todo empezó a estar normal. Su relación se volvió algo tóxica y rara. Cuando terminó el colegio, mi hermana se fue con este chico. Se escaparon de mi casa y no apareció por un año. Mi papá y yo nos preocupamos, pero no la encontramos. Hasta ahora, ella sigue desaparecida. Una vez nos llamó para decirnos que se iba a ir a una clínica en Suiza. Todo nos sacó de onda, pero desde ahí no sabemos nada de ella. Desde que llegó esa familia, comenzaron las cosas raras. Los vecinos decían que habían seres que corrían rápido por el parque que está cerca de mi casa. Tenían forma humanoide, pero no se podía reconocer. Cada vez que veían a esos seres, encontraban animales muertos. Que tal vez no sea tan terrorífico, pero como dicen, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Desde que ella no está en mi casa, la vibra se siente pesada y a veces escuchamos que tocan la puerta, pero no es nadie. Pero desde ahí me mudé con mi mamá. Puedes mandar un saludo a mi amiga Alessandra, Amir y la Pepo. Un saludote, saludos a Alessandra, Amir y la Pepo. Les mando un beso. Muchas gracias por compartir este relato. Y con este relato terminamos este video, amigas. Espero se hayan entretenido y amigas, por favor, que este video les sirva para recordar que no se metan en nada de esto. Si alguien no quiere estar con ustedes, no intenten forzarlo porque tal vez a la fuerza lo puedan lograr, pero esa relación siempre va a ser una farsa y a ustedes les va a terminar yendo peor si intentan hacer esas cosas. Pero bueno,
No olviden, por favor, suscribirse al canal, por favor. Activar la campanita de notificaciones para que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video al canal. Sin más, me despido. Espero que tengan un bonito día, una bonita vida. Y recuerden que Sailor Fag les ama a todos. Arigato. Bye, amigas. Cuídense muchísimo. Un beso.